abrir sus Biblias una vez más en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan 3. Vamos a leer una vez más desde el versículo 1 hasta el 15. Juan 3, versos 1 al 15. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que, a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que, a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo: tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Hasta ahí entonces la lectura para hoy. Seguimos nosotros en esta breve serie de sermones acerca del nuevo nacimiento. Y hoy nos corresponde el cuarto sermón sobre este mismo asunto. Nosotros ya hemos destacado la importancia de las palabras que Jesús le dirige a Nicodemo: les es necesario nacer de nuevo. Y lo que hemos visto hasta aquí, espero que esté grabado en sus memorias, y si no, está grabado ahí en el canal de YouTube de la iglesia. Vimos acerca de la naturaleza del nuevo nacimiento, es decir, lo que es y lo que no es. Vimos también la necesidad del nuevo nacimiento. Dijimos que es una necesidad universal, todos necesitan nacer de nuevo. Es absoluta, es decir, no hay excepciones, y es urgente. Debes nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. Y la semana pasada consideramos al agente del nuevo nacimiento y dijimos que es una obra soberana del Espíritu Santo de Dios, quien crea nuevos corazones dentro de nosotros. Entonces eso es lo que hemos visto hasta aquí. Y hoy, en este cuarto sermón, vamos a reflexionar acerca del instrumento del nuevo nacimiento. El Espíritu de Jesucristo da el nuevo nacimiento a pecadores muertos por su libre y soberana gracia, pero cuando lo hace, utiliza medios, utiliza instrumentos. Y es natural preguntarse: ¿por qué medio Dios obra el nuevo nacimiento en nosotros? Entonces, el tema para hoy es el instrumento del nuevo nacimiento. Y lo primero que vemos acerca de esto es la relación que existe entre el nuevo nacimiento y la palabra de Dios. Mirando nuevamente nuestro texto aquí en Juan 3, quiero que nos enfoquemos en los versos 9 al 15, en los versículos 9 al 15. Ya hemos visto que Jesús le ha insistido a Nicodemo que debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios, debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y Jesús le ha explicado el nuevo nacimiento, le ha dicho que es una obra soberana, poderosa y misteriosa del Espíritu Santo.
Jesús le ha dicho que la carne, es decir, el ser humano en sí mismo, es impotente. La carne, el ser humano, no puede realizar el nuevo nacimiento. Ninguno de nosotros puede nacer de nuevo espiritualmente si quisiera. Y tal vez entonces sea comprensible que el pobre Nicodemo haya quedado atónito, estupefacto. Vemos que ante las palabras de Jesús, Nicodemo queda completamente desconcertado. Por eso leemos en el versículo 9 que él pregunta, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora notemos la respuesta de Jesús en los versículos 10 y 11. Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Por ahora, simplemente quiero que noten las formas en que Jesús habla aquí, en esas palabras, de la comunicación verbal. Fíjense que Jesús usa aquí dos palabras, la palabra hablar y la palabra testificar. Ahora, si ustedes hacen memoria, en el primer sermón de esta serie, dijimos que el nuevo nacimiento no es una cuestión de mayor o mejor información. No se trata de aprender algo más, no se trata de aprender algo oculto, algo secreto que hasta ahora no sabes. Más bien, vimos que el nuevo nacimiento es la creación de un yo completamente nuevo, implantado en el corazón por Dios el Espíritu Santo. Es Él que nos hace de nuevo. Es una obra soberana, es una obra poderosa, es una obra misteriosa del Espíritu Santo. Es una nueva creación, dijimos. Es una resurrección espiritual. Es mucho más que una simple cuestión de profundizar nuestra comprensión intelectual. Y creo que eso ha quedado bastante claro hasta aquí, a la luz de las enseñanzas de Jesús. Pero al mirar los versículos 9 al 15, fíjense, no queda igualmente claro que la comunicación de la verdad sigue siendo central en la teología de Jesús acerca del nuevo nacimiento. Fíjense, Jesús dice, hablamos de lo que sabemos, testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Fíjense que en la mente de Jesús existe una relación, aunque es misteriosa desde nuestro punto de vista, existe una relación entre su discurso, su testimonio, su palabra de testimonio y la posibilidad de que nazcamos de nuevo. Hay una relación. Pero si han prestado atención a todo lo que hemos dicho hasta ahora, este es el cuarto sermón, esto último nos crea un dilema, nos crea una dificultad. ¿A qué me refiero? Si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, si no podemos hacer nada, absolutamente nada para salvarnos, ¿de qué nos sirve oír la predicación? ¿De qué sirve oír la predicación? ¿Qué diferencia hace escuchar la palabra predicada? Entonces, entender la relación entre la enseñanza que Jesús presenta aquí y el nuevo nacimiento que Jesús requiere, se vuelve tremendamente importante para nosotros. Ahora, ¿cómo relacionamos ambas cosas? ¿Cómo relacionamos estas dos cosas? Bueno, es aquí donde necesitamos aplicar un principio que se llama en latín tota scriptura, toda la escritura. Y permítanme mencionar entonces dos pasajes del Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender de manera más clara esta verdad que presenta Jesús aquí. Entonces es muy importante que traigas tu Biblia a la iglesia en el día del Señor para que puedas encontrar el texto conmigo, ¿no? Y ver también el contexto. Vamos al primer pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1,
versos 23 al 25. Primera de Pedro 1, versos 23 al 25 dicen: pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Fíjense, Pedro, tomando las categorías de Jesús acerca del nuevo nacimiento, nos muestra lo que realmente implica Juan capítulo 3. Nos muestra cómo la comunicación de la palabra de Dios juega un rol, juega un papel instrumental en traer nueva vida espiritual en el corazón de un pecador muerto. Dice, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra que vive y permanece. Y en el caso que nosotros tengamos alguna duda de cuál es esta palabra, Pedro continúa: esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Entonces, la predicación de la palabra del Evangelio es el instrumento en la mano del Espíritu Santo para traer nueva vida a los corazones que están espiritualmente muertos. ¿Estamos claros con Primera de Pedro? Vamos al segundo pasaje. Segundo pasaje sobre este asunto, en segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 3 al 6. Esto nos va a ayudar a comprender la relación que existe entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Dice, segunda a los Corintios 4, verso 3, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Fíjense, Pablo está predicando y nota, mientras predica, que muchos que oyen la predicación permanecen en tinieblas, permanecen en oscuridad. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, el Dios de esta era presente, es decir, el diablo, ha cegado los ojos de esas personas y no pueden creer, y porque no pueden creer no pueden ver. No ven la luz del evangelio de la gloria de Cristo, están a oscuras, están en tinieblas. No obtienen nada, absolutamente nada de la predicación de Pablo. Para ellos, y los papás van a entender bien esto, es ruido blanco en el fondo. Nada más que eso. Y aún así, sabiendo eso, Pablo él continúa predicando, él sigue predicando y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Jesús. Ahora es natural que nosotros le preguntemos a Pablo, ¿por qué sigues predicando? ¿Por qué predicas si algunas personas están ciegas al mensaje y no pueden ver a Jesús en toda su gloria? ¿Por qué seguir predicando cuando las personas no pueden creer en este evangelio? Su entendimiento está en tinieblas, están ciegos. Bueno, Pablo responde en el verso 6. Él dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. El Creador, que en los albores de la historia
hizo brillar la luz con una sola palabra: sea la luz. Ahora hace algo análogo en los corazones ignorantes de los pecadores. Cuando escuchan el Evangelio, Dios habla de nuevo. Dios habla nuevamente. Y Él dice: miren la gloria en el rostro de mi Hijo Jesucristo. Y la luz se enciende y las personas creen en el Evangelio. Eso significa que para algunas personas que están sentadas aquí, que están escuchando este mensaje, el Evangelio los inunda y no hay ningún efecto aparente. No pasa nada. El llamado a confiar en Cristo para arrepentimiento les llega tan claramente como a todos, pero no lo reciben. Pero luego hay otra persona ahí sentada junto a ella, otra. Y desde cualquier punto de vista que los veamos, las personas son muy parecidas, ¿verdad? Tal vez tengan la misma edad, tienen los mismos intereses y hobbies, comparten los mismos contextos, tienen la misma educación. Pero mientras uno es completamente insensible al mensaje, habiendo el Dios de este siglo cegado sus ojos en el corazón de la otra persona, mientras escucha la predicación de la palabra, de repente Dios dice en medio de las tinieblas: hágase la luz. Y finalmente lo ve la luz de Cristo y comienza a brillar esta luz en su corazón por primera vez. Y en ese instante la persona cree. Esa persona responde al llamado a confiar en Jesús. El Espíritu entonces obra a través del mensaje del Evangelio, a través de la palabra proclamada, a través de la palabra predicada. La persona escucha a su Salvador que lo está llamando por su nombre. Y lo está llamando de la tumba para sacarlo a la vida. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lázaro? Estaba muerto, se estaba pudriendo. Tanto que una de sus hermanas le dice a Jesús: yede ya, está hediondo, se está pudriendo. Y vemos que por un instante Jesús duda, dice: ¿irá a funcionar este asunto? ¿Seré capaz de hacer esto? No, Jesús simplemente dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale vivo. ¿Por qué? Porque ante la palabra predicada, ante la palabra de Jesús, la persona es capacitada por el Espíritu Santo a través de la palabra a responder al llamado del Señor y nace de nuevo, nace nuevamente. Ahora sí, regresamos a Juan capítulo 3, teniendo presente estos dos textos que ya hemos visto, de Primera de Pedro y de Segunda de los Corintios. No explica esto. ¿Por qué Jesús no termina su conversación con Nicodemo con la discusión sobre la necesidad y la naturaleza sobrenatural del nuevo nacimiento? Fíjese, Jesús no se detuvo allí. No solamente le explicó que esto es una obra soberana, poderosa y misteriosa del Espíritu Santo. Jesús no terminó allí. Jesús no dejó a Nicodemo atrapado con esta verdad. Fíjese lo que hace Jesús. Tan pronto como el Señor le deja claro a Nicodemo que él es impotente, que Nicodemo no puede hacer nada, que es incapaz espiritualmente, cuando le ha despojado de toda confianza en sí mismo para obtener salvación, cuando literalmente destroza toda esperanza de autoliberación que pudiera tener Nicodemo, ¿qué hace Jesús?
le dice, verso 13, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Jesús aquí? Le cuenta a Nicodemo de la gran necesidad que tiene de nacer de nuevo. Jesús destruye toda esperanza que este hombre pueda tener de nacer de nuevo por sí mismo. Y luego, cuando Nicodemo se siente completamente varado, cuando él está completamente impotente, absolutamente atrapado, ¿qué hace Jesús? Comienza a predicarle las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que es a través de la predicación del Evangelio que nacemos de nuevo. Es a través del Evangelio que nacemos de nuevo. Tenemos entonces en primer lugar el nuevo nacimiento y la palabra de Dios. En segundo lugar, este texto nos habla del nuevo nacimiento y el Evangelio. El nuevo nacimiento y el Evangelio. Yo quiero detenerme en lo que Jesús dice aquí, en lo que Jesús le dice a Nicodemo. ¿Por qué? Porque no me parece correcto explicar la forma en la que Dios obra el nuevo nacimiento a través de la predicación del Evangelio y no predicar el Evangelio. Veamos el mensaje de Jesús a Nicodemo. En los versos 13 al 15, vemos que Jesús, en el verso 13, le dice que Dios ha bajado en su persona en una misión de rescate. Le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces puedes darte cuenta que no se trata de un simple ser humano, no se trata de un simple hombre. El Señor de la gloria ha venido a buscar y a salvar a los perdidos. Y fíjense, Dios no envió a nadie más. Él ama tanto a los pecadores que vino en persona. Dios mismo vino. Y luego en los versículos 14 y 15, Jesús le cuenta a Nicodemo acerca de la cruz. De eso se trata toda esta cuestión de que Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. Jesús aquí está haciendo una referencia a Números capítulo 21. Quizás te acuerdas de la historia. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, por la mano poderosa de Dios a través de este mediador que es Moisés. Pero también, como leemos muy bien, el pueblo empezó a quejarse por lo dura que era la vida en el desierto y empezaron a mirar a Egipto, olvidaron todas las dificultades que pasaron en Egipto y anhelaban regresar a Egipto, anhelaban regresar a la esclavitud. Y por causa de su pecado, de este pecado de querer volver, de este pecado de ingratitud que hizo Dios, envió serpientes venenosas como un juicio sobre ellos. Ahora debemos entender que estas serpientes ardientes, como dice el texto de Números, no fue un juicio arbitrario de Dios, no fue un juicio al azar. No es como si el Señor hubiera estado ya pensando, acá ya se pusieron porfiados, a ver, ¿qué puedo hacer? Bueno, las serpientes que los piquen. No fue así. Acuérdense que una serpiente era un símbolo de Egipto. ¿Se acuerdan las películas? Faraón, una corona, una serpiente, una cobra. Era el símbolo de Egipto. Las serpientes eran símbolo de Egipto. Era un símbolo del poder de Egipto. Entonces enviar estas serpientes ardientes, era una forma de Dios de decirles, ¿de verdad quieren volver para allá? ¿De verdad? Déjenme
recordarles cómo era su vida ya a través de la mordida de estas serpientes, a través del dolor de la mordida. Pero más que eso, esta serpiente también, nosotros sabemos a la luz de la Escritura, que no es solo un símbolo del poder de Egipto, es un símbolo de Satanás. Acuérdense que Satanás vino a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, y los engañó en el jardín. Y ahora en el desierto, ¿qué está haciendo Dios? Le está recordando a Israel, con la mordedura de estas serpientes, lo que claramente habían olvidado y lo que claramente muchas veces tú y yo olvidamos. ¿A qué me refiero? El poder del engaño de Satanás y cuán mortal es el pecado, cuán doloroso es el pecado, cuán terrible es el pecado. Entonces fue un juicio duro para ellos, por causa de su ingratitud, por causa de su desobediencia. Ahora, en este contexto, cuando finalmente el pueblo iba a clamar por misericordia, Señor, ayúdanos, no soportamos más estas serpientes, qué dolor producen en nosotros, Dios le dice a Moisés, quiero que hagas una imagen de serpiente, la pongas en un asta, la levantes, y todo el que mire con fe a esa serpiente que está en el asta va a ser sanado de la mordedura de la serpiente. Ahora bien, también el asta no era cualquier cosa, era un símbolo de Egipto, era un símbolo de la deidad en Egipto. ¿Se acuerdan de los obeliscos? Las astas. Había muchas así en Egipto. Entonces, al levantar la serpiente en esta asta, Moisés le estaba diciendo al pueblo, o Dios a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo, aquí está la victoria de Dios sobre este juicio contra ustedes. Y si miran con fe, van a vencer y van a triunfar sobre el diablo y sobre el pecado. ¿Por qué? Porque Dios los va a librar. Ahora mira Juan, capítulo 3, verso 15. Porque esto es hermoso. Esto es maravilloso. Jesús le dice a Nicodemo, el Dios hombre, yo mismo, Jesucristo, un día seré levantado en un asta. Un día seré levantado en la cruz. El que no conoció pecado, sería hecho pecado por nosotros. Sería hecho maldición por nosotros. En el Calvario, como la serpiente de bronce hace mucho tiempo, el Señor Jesús se convertiría en la encarnación, en la imagen misma de la maldición divina derramada sobre nuestro pecado, pero cayendo sobre sus hombros, para que todos aquellos que lo miren con fe, a Él allí colgando en el madero, creyendo en la promesa de misericordia de Dios, no perezcan bajo el mordisco letal de Satanás, del diablo y del pecado. Entonces ve lo que Jesús está haciendo aquí. Él está predicando el Evangelio a Nicodemo. Le estaba ofreciendo el único camino disponible para cualquiera de nosotros para que reciba perdón y vida. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús hizo esto? Lo hizo porque es en este mensaje, en esta palabra, en la palabra del Evangelio, que el Espíritu Santo se complace en dar vida y hacer vivir a los muertos. Supongamos que has escuchado estos mensajes acerca del nuevo nacimiento durante estas semanas y ha habido una creciente preocupación en tu corazón. Has empezado a preguntarte, ya que Dios requiere que yo nazca de nuevo, si quiero entrar en su reino, ¿qué pasa si de hecho no he nacido de nuevo? ¿Qué pasa si en realidad no he nacido de nuevo? Y lo que es peor, si no nazco de nuevo, ¿qué puedo hacer? Estoy muerto en mis delitos y pecados, estoy perdido, soy incapaz, estoy completamente sin esperanza, ¿no es verdad? A menos que Dios venga, a menos que Dios me dé vida, si no nazco de nuevo, ¿hay alguna esperanza para mí?
Sí, hay esperanza. Pero no la vas a encontrar si te enfocas en la cuestión del nuevo nacimiento. Si te enfocas en el hecho de ¿he nacido de nuevo o no? Ahí no está la esperanza. Si deseas tener consuelo, si deseas tener seguridad de haber nacido de nuevo, no es en el nuevo nacimiento donde tienes que poner tus ojos en primer lugar. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que dirigir tu atención hacia donde Jesús lleva a Nicodemo, la oferta del Evangelio, a Cristo mismo, a Cristo mismo. Jesús te llama a arrepentirte de tu pecado y a creer en Él. Ese es el llamado del Evangelio para ti hoy. Recuerda que el nuevo nacimiento viene a través de la palabra de Dios, de la palabra viva. Y es a medida que se predica el Evangelio que Dios da nueva vida. Entonces, ¿qué debes hacer cuando escuchas la predicación de la palabra? ¿Qué tienes que hacer cuando oyes la predicación del Evangelio? No tienes que mirar a tu corazón para ver si has nacido de nuevo o no. Tienes que mirar a Jesús, mirar a Cristo y vivir. Mira con fe desde ese pecado tuyo. Mira la cruz donde el Salvador fue levantado. Y si lo miras con fe vas a vivir. Cree en Jesús y no morirás. No morirás. Si crees en Jesús, vas a vivir. Entonces deja de preocuparte por el decreto oculto y eterno de Dios. Deja de preocuparte por cosas que no puedes entender. En cambio, ahora mismo, en este preciso instante, mira al Cristo crucificado y vive. Esa es la promesa de Dios para ti hoy. Todos los que escuchan su llamado, todos los que responden a su llamado, todos los que responden a la invitación del Evangelio, nacen de nuevo. Así que, en la medida que escuchas, responde a esa invitación. Mira a Cristo con fe, abrázalo con fe. Ahora supongamos que eres creyente y estás preocupado por tus seres queridos, hijos, padres, hermanos, colegas, cónyuge. Estás preocupado por ellos porque ves que son incrédulos. Yo quiero que veas el gran estímulo que proporciona esta enseñanza de Jesús aquí. Piensa en Ezequiel capítulo 37. ¿Se acuerdan lo que dice Ezequiel 37? No tengo idea, pastor. No importa. Dios levanta al profeta, lo pone en medio de un valle lleno de huesos. Ahora sí, ¿verdad? Valle lleno de huesos. Y le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel se rasca la cabeza y dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Y recuerdas lo que Dios le dijo a Ezequiel mientras él miraba todo este valle de huesos secos? ¿Qué le dijo el Señor? El Señor le dice, quiero que profetices a estos huesos secos. Quiero que profetices al viento. En otras palabras, quiero que prediques. Y aquí el viento, obviamente, al igual que en Juan capítulo 3, es una referencia al Espíritu Santo. Entonces es muy probable que frente a esa orden del Señor, el profeta Ezequiel haya quedado bastante desconcertado cuando empezó a predicar. Pensemos un instante en la escena. Huesos secos, llenos de huesos secos. Cuencas de ojos vacías, cráneos sin cerebro, secos, sequísimos. Pero cuando Ezequiel comenzó a profetizar, cuando él comenzó a decirles, necesitan vivir, necesitan nacer de nuevo,
Fíjense, un desfibrilador no servía para nada. Una vacuna, menos. Están muertos, huesos secos en gran manera. Y ese que él tenía que predicarle a esos huesos secos. Seguramente él pensó, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué locura estoy haciendo aquí? Y entonces él obedeció, y cuando comenzó a predicar y a profetizar al viento. En otras palabras, ¿qué empezó a hacer el profeta Ezequiel? Comenzó a invocar la venida del Espíritu Santo, y mientras predicaba esos huesos secos y el viento comenzó a soplar, estos huesos comenzaron a unirse unos a otros, y de repente fueron recubiertos de tendones, de carne, de piel, y de pronto estaban de pie un ejército gigantesco. Ahora bien, ¿Ezequiel los hizo vivir? No, obviamente no. ¿Fue también la incapacidad de Ezequiel de hacerlos vivir una excusa para predicar? No, claro que no. ¿Qué hizo Ezequiel? Predicó la palabra, y por la palabra y la acción del Espíritu, los huesos vivieron. Por lo tanto, ¿qué debes hacer por un hijo incrédulo, un cónyuge incrédulo, familiares incrédulos? ¿Qué tienes que hacer con ese hijo o amigo o cónyuge que cuando lo invitas a la iglesia viene amurrado? Porque no tiene ganas de estar aquí. O cuando está aquí, está mirando al más allá, a otra parte. ¿Qué tienes que hacer? Sigue dando testimonio. Sigue mostrándole a Jesús. Sigue suplicando a Dios por él o por ella. Y acuérdate, el Señor, mediante su palabra, por la aplicación del Espíritu, hace vivir a los muertos. No hay nadie que sea causa perdida para Dios. Nadie. Nadie a quien Dios no pueda hacer lo mismo que Jesús hizo con Lázaro. Ven fuera. Ven fuera. Oremos. Gracias.